Vamos a leer dos pasajes. El primero de ellos en Lucas, capítulo 13, versículo 20 y 21. Lo leemos juntos, hermanos. Dice la palabra: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. El segundo pasaje, hermanos, que quiero que leamos se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, versículos 4 al 8. Y ese podemos leer un versículo cada uno. Dice la palabra: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración, Señor, en compañía de nuestros hermanos, Señor, y como una familia que somos, Señor, alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Señor, queremos orar, mi Dios, por la persona que tú has permitido, Señor, que nos demos cuenta, mi Dios, que hoy, Padre, no está aquí en tu casa. No sabemos los motivos, Señor, pero queremos pedirte por esa persona. Queremos rogarte que la bendigas, que la fortalezcas, que si está pasando por algún momento de prueba, Señor, en lo personal o como familia, Señor, tú seas con ellos, les des, Señor, la fuerza que viene de ti, Padre, para poder soportar, para poder salir adelante, Señor, de toda prueba por la que estén pasando, mi Dios. Si están pasando por alguna enfermedad, Señor, que el poder sanador de tu Espíritu Santo repose sobre ellos, fortalezcan sus cuerpos, su organismo, Señor, y que, Padre, sean levantados, Señor, con tu poder en sanidad perfecta y completa, Señor. Señor, finalmente pongo en tus manos mi vida, para que tú me fortalezcas también, Señor. Tú sabes también que mi salud ha estado algo quebrantada, Padre, pero dame fuerza, Señor, para compartir tu palabra en este mediodía, Señor, y que, mi Dios, tu Espíritu Santo haga la obra en los corazones. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a prestar atención a ella, mi Dios, y a ser bendecidos a través de ella, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, ¿cuántos creyentes en las iglesias cree usted que tendrán familiares inconversos? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos tenemos a alguien de nuestra familia, alguien cercano a nosotros, alguien a quien amamos, que no ha rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo. Me refiero cuando hablo de familiares, estoy hablando de padres, de hijos, de cónyuge, de primos, de tíos, etcétera. ¿Usted cree que a ellos les gustaría, a los creyentes, les gustaría que sus familiares le entregaran su vida a nuestro Señor? Definitivamente, ¿verdad? Yo creo que no hay un verdadero creyente que no esté esperanzado de que su familia inconversa pronto conozcan a Cristo Jesús. La pregunta es, hermanos, si usted tiene contacto con ellos, o si nosotros tenemos contacto con esos familiares, si los procuramos, si convivimos con ellos, si ellos pueden ver en nosotros
el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿por qué usted cree que no se hayan convertido? ¿Por qué no le han entregado su vida al Señor? Le voy a dejar esa pregunta para que la medite. Mi propósito, hermanos, no es afligir nuestros corazones. Mi propósito en esta tarde, hermanos, es que nos pongamos a reflexionar sinceramente en cada una de nuestras vidas. Pero mientras meditamos en esa pregunta, déjeme decirle que una de las características del reino de Dios y por consecuencia una de las características de los que somos parte de ese reino, de los ciudadanos de ese reino, hermanos, es la influencia. En Lucas, el capítulo número 13 que acabamos de leer, versículo 20 y 21, dice que el reino de los cielos, Dios lo compara a una mujer que esconde levadura en la masa. Y esa levadura, hermanos, va leudando o va fermentando la masa. Nos está hablando, hermanos, de esa influencia que existe en el espíritu del reino de Dios para que la masa sea transformada, para que esa masa, hermanos, sea influenciada por una pequeña medida de levadura. Las amas de casa saben que no necesita una gran cantidad de levadura para leudar una gran cantidad de masa. Una cucharadita muchas veces es suficiente para que la masa se esponje, para que la levadura influencie sobre la masa. De la misma manera, hermanos, Dios nos llama a cada uno de nosotros a que seamos personas de influencia, como parte del reino de Dios, que podamos influenciar a los que nos rodean, sobre todo a los que están cerca de nosotros. Déjeme decirle que por eso la palabra de Dios dice en Mateo, también el pasaje que leímos al comienzo del culto, Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice el Señor que usted y yo somos la luz del mundo, pero que esa luz no debe esconderse, que esa luz no se pone debajo de un cajón o de un almud, sino que se pone en lo alto, sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están ahí cerca. Y luego termina diciendo el pasaje: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Influencia, hermanos. Una de las cualidades, de las características del reino de Dios y de los ciudadanos del reino de Dios debe ser la influencia. Podemos ver un ejemplo inverso de esto en la vida de un personaje conocido de nosotros, porque ya hemos hablado de él, un personaje del Antiguo Testamento llamado Lot. Lot, hermanos, fue un hombre justo, al menos así lo define Pedro en la segunda carta que leímos hace un momento, donde en el capítulo 2, versículo 7 dice: y libró al justo Lot. Pedro lo reconoce como un hombre justo. De manera, hermanos, que podemos decir, en otras palabras, que Lot era un cristiano. Un cristiano, vamos a decir, del Antiguo Testamento. Pero al fin y al cabo era un justo, era un cristiano. Pero que como cristiano vivió, hermanos, una vida mediocre. Mediocre no es una ofensa, no es una palabra ofensiva. Mediocre quiere decir que era un cristiano de los de en medio, ¿verdad? No era de lo peor, porque tenía fruto como cristiano, tenía testimonio de su fe en su vida, pero tampoco era un cristiano de los que buscan agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Era un cristiano mediocre, hermanos. Era un cristiano conformista, quizá en ocasiones apático, falto de compromiso con Dios, que nunca logró, por lo que vemos en la Escritura, nunca logró que su luz alumbrara
ni su sal sazonara. Por todo esto, hermanos, me atrevo a decir que quizá de una manera indirecta, Lot fue el responsable de alguna manera de la destrucción de la ciudad de Sodoma, donde él habitaba, juntamente con todos sus habitantes. Ya que Dios le había dicho a Abraham, seguramente usted le recordará, en ese diálogo que tiene Dios con Abraham cuando le dice que va a destruir a Sodoma, y Abraham empieza a interceder por la ciudad y le dice empieza a dialogar con Dios para que no la destruya, y termina Dios diciéndole a Abraham: si hubiere 10 justos en Sodoma, por amor a esos 10 justos no la destruiré. En otras palabras, hermanos, lo que podemos entender aquí es que Lot, que vivía en Sodoma, que conocía a los habitantes de Sodoma, en el tiempo que estuvo ahí cohabitando con ellos, no pudo ganar ni siquiera a 9 personas para Dios, porque no hubo 10 justos, y finalmente la destrucción vino sobre la ciudad. Hermanos, en primer lugar, Lot no pudo ganar ni siquiera a uno solo de sus vecinos. Si usted va conmigo al capítulo 19 de Génesis, acompáñeme por favor, Génesis 19. Se dará cuenta que en el versículo número 7, Lot llama hermanos a los sodomitas, a pesar de que conocía su manera de vivir. Él los llama hermanos. Buscó su favor, buscó su amistad. Dice la escritura, hermanos, que Job oía y veía lo que ellos hacían. Oía sus palabras profanas, era testigo de sus borracheras, de su promiscuidad, de su vida licenciosa, y como dice Pedro, hermanos, en la segunda carta que leímos, afligía cada día su alma justa, dice ahí Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice que cada día Lot afligía su alma justa por lo que veía y oía de sus vecinos sodomitas, pero jamás les reprendió, jamás, hermanos, les estorbó, jamás les dijo: esto que ustedes practican no agrada a Dios, Dios lo aborrece y necesitan por lo tanto arrepentirse. Hermanos, por lo cual nos damos cuenta, hermanos, que aunque este hombre era justo y afligía su alma por lo que veía, incluso en el versículo número 13 del capítulo 19 de Génesis, los ángeles o los personajes ahí que se concluye que son ángeles que Dios envía a librar a Lot y a su familia, dicen que el clamor, dice en el versículo 13, porque vamos a destruir ese lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Y yo me pregunto, ¿quién oraba por la ciudad? Si no es aquel que está ahí en medio de esa ciudad, si no es aquel que cada día afligía su alma por lo que veía y por lo que oía. En otras palabras, hermanos, Lot oraba por la ciudad, pero muchas veces no es suficiente orar. Tenemos que orar y actuar. Tenemos que orar y compartir. Tenemos que orar y estorbar. Muchas veces, hermanos, las iglesias nos hemos pasado orando, y no digo que esté mal, orando por los perdidos, orando por los inconversos, pero nos damos cuenta aquí, hermanos, que Lot oraba, que Lot clamaba por la ciudad, que Lot afligía su alma por lo que veía y oía, pero aún así ninguno fue salvo, porque no fue suficiente, porque era necesario que Lot reprendiera
la maldad de aquellos hombres de aquella ciudad. ¿Por qué Lot no hizo esto, hermanos? Por una razón muy sencilla. Por los mismos motivos que le hicieron habitar en Sodoma, que ya lo vimos en una ocasión. Porque no quería perder su preciosa y anhelada amistad y negocio. Porque Lot fue ahí para hacer negocio, para comerciar con ellos. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo o algo similar? Nosotros habitamos, convivimos con personas, diariamente convivimos con personas que no conocen a Cristo. ¿Y cuántas veces, hermanos, les hemos dado por lo menos una palabra que los motive a buscar a Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, incluso no solamente no hemos hecho esto, sino que hemos participado de sus pláticas que no edifican? ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos reído con un chiste que platican acerca de Jesús? Jóvenes, ¿cuántas veces se ha atacado o se ha ridiculizado a Dios en tu escuela por parte de tus compañeros o de tus maestros? Y tú como cristiano has permanecido callado por temor a que no te consideren que estás fuera de lugar, o por temor de ser la comidilla de los demás, la burla de los demás, o por temor a ser reprobado por no estar de acuerdo con lo que el maestro está enseñando. Dios, hermanos, declara en su palabra: cuando yo dijere al impío, dice Dios por medio del profeta Ezequiel, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Esta palabra es muy dura, hermanos, y debe ponernos a reflexionar. Dios está diciendo que cada uno va a ser juzgado conforme a sus propios pecados, a su propia maldad, pero que si Dios nos ha dado a nosotros la luz de su verdad, esa luz tenemos que compartirla, y si nosotros no la compartimos, Dios va a juzgar al impío por sus pecados, pero su sangre va a ser demandada de mi mano. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo decía: me es impuesta necesidad de compartir el evangelio, decía Pablo, y ay de mí si no predico el evangelio. Eso es lo que entendía Pablo, que la grande responsabilidad que recaía sobre sus hombros, porque le había sido dada una encomienda. Encomienda, hermanos, que no es exclusiva de los apóstoles, ni de los profetas, ni de los pastores o los maestros, sino que es una encomienda el día de hoy para cada uno de los creyentes. Ay de nosotros, hermanos, si no predicamos el evangelio. Ay de nosotros si no amonestamos o le hablamos al impío para que él sea apercibido de su mal camino. Porque Dios va a demandar, el día del juicio va a demandar su sangre de nuestras manos. Hermano, Dios no nos ha llamado a adoptar la estrategia del camaleón. Sí sabemos cuál es la estrategia del camaleón, ¿verdad? El camaleón regularmente tiene la cualidad de poder mimetizarse, se dice de acuerdo al lugar donde se encuentra. Es decir, si el camaleón se acerca aquí, vamos a decir, a el púlpito, toma el color del púlpito como una manera de defensa.
Se transforma de acuerdo al entorno donde se encuentra, hermanos. Pero Dios no nos ha llamado a tomar esa estrategia de mimetizarnos de acuerdo al lugar donde nos encontramos. Estamos aquí en el templo, hermanos, y todos somos santos. Pero estamos con los amigos, inconversos, y nos hacemos como ellos para no desentonar con ellos. Estamos con el compadre, hermanos, o con la comadre, y nos hacemos igual para poder convivir con ellos. Cuando la palabra de Dios dice: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Dios, hermanos, no nos ha llamado tampoco a seguir la filosofía de la tolerancia, de que cada quien su vida. El respeto, hermanos, ese falso respeto que muchas veces declaramos. No es que mi compadre respeta mi fe y yo lo respeto a él en su manera de ser. No, hermanos, Dios no nos llamó a respetar a ese tipo de respeto. Dios nos llama, hermanos, a amonestarlos para que se den cuenta, hermanos, del mal camino en el que se encuentran y el destino que les espera. Dios, hermanos, más bien nos ha llamado a seguir la filosofía de aquel que, siendo en forma de Dios, dice Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esto lo hizo, hermanos, para venir a este mundo y advertirle a usted y a mí y a toda la humanidad del peligro en el que estábamos si seguíamos por ese camino, aún a costa de su propia vida. No era perder la amistad de alguien, hermanos. Si usted, por hablar de Cristo, pierde la amistad de alguien, hermano, piérdala, pero no se pierda usted. Pero no pierda la oportunidad de que esa persona escuche de Cristo Jesús. En segundo lugar, hermanos, Lot no tuvo influencia sobre su familia política. En Génesis capítulo 19, versículo 12 al 14 dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en esta ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Fíjese el 14. Entonces salió Lot y habló ¿con quiénes, hermanos? Con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. O sea, en ese tiempo se les llamaba yernos, aunque aún no estaban casados con las hijas, pero ya tenían cierta relación y cierto parentesco. Y dice: y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Y cuál es la respuesta de los yernos, hermanos? Dice: mas pareció a sus yernos como que se burlaba. La versión popular, hermanos, de la Biblia, o la que conocemos como Dios habla hoy, dice que sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. En otras palabras, hermanos, Lot no tenía credibilidad con sus yernos, ante sus yernos. No le creyeron. Como dicen los jóvenes, el día de hoy lo tiraron a Lucas. Creyeron que estaba loco. Para sus yernos, hermanos, la religión de Lot era un chiste, era una broma, algo como para no tomarlo en serio. Muchos cristianos, hermanos, el día de hoy no pueden ni siquiera lograr que sus hijos o sus yernos o sus nueras los acompañen a la iglesia.
Y no solo esto, hermanos, sino que en ocasiones son ellos los que nos persuaden a nosotros los creyentes. En lugar de nosotros persuadirlos a ellos, ellos nos persuaden a nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando le preguntamos a alguien que no la vimos o que no le vimos el domingo en la iglesia, en el culto, en la reunión, y la respuesta ¿cuál es, hermanos? Es que llegaron mis hijos, es que llegaron mis yernos, o mi nuera, o mis suegros, o mis nietos. Ya venía yo para la iglesia, ya me estaba preparando y llegaron mis suegros. Y pues me tuve que quedar. ¿Con qué facilidad rompemos un compromiso con Dios, hermanos? Una cita con Dios. Con otras personas, hermanos, difícilmente rompemos una cita, sobre todo cuando es una cita importante. Pero con Dios con mucha facilidad la rompemos. En una ocasión una hermana me dijo: pastor, quiero pedirle que le hable a mis hijos, que le hable de Cristo a mis hijos. Y yo le pregunté: ¿y por qué no le habla a usted, hermana? No, ¿por qué no les habla usted? Y me dijo: es que a mí no me hacen caso. Yo me pregunto: ¿por qué? ¿Por qué no le hacen caso? Si su vida es congruente con su palabra, hay un efecto, hay una influencia. Yo sé que no depende de nosotros, pero será por esa razón, porque no depende de nosotros, sino es obra del Espíritu Santo, o será porque nuestra vida no está siendo muy compatible con nuestras palabras. Porque somos muy buenos a lo mejor para predicarles a nuestros hijos y regañarlos y exhortarlos con la palabra, pero nuestra vida no corresponde a nuestras palabras. En tercer lugar, hermanos, Lot no pudo salvar a su esposa. Génesis capítulo 19, versículo 15 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Y luego fíjese que le dan una indicación más, dice: no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Me brinco al versículo 24, hermanos. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La mujer, hermanos, desobedeció la indicación de los ángeles. La mujer, aún como la mujer de Lot, aún cuando corría por su vida, su corazón aún estaba en Sodoma. Sus intereses aún estaban en Sodoma. Por eso miró hacia atrás. No miró para ver lo que estaba sucediendo. Miró, hermano, para ver lo que estaba perdiendo, lo que estaba dejando, para darle un último adiós, yo no sé. Porque allá en Sodoma estaba su tesoro. Y dice la palabra que allí donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón.
Ahí la mujer de Lot, hermanos, tenía ahí en Sodoma todo lo que amaba: propiedades, riquezas, posesiones, amistades, vida social, etcétera. Y ella no pudo resistir la tentación de voltear para ver en qué quedaban sus cosas. Cuando Dios nos llama a seguirle, hermanos, cuando Jesús nos llama a seguirle, Él quiere que miremos solamente al camino donde Él nos está llevando. Que no echemos miraditas nostálgicas, si me permite decirlo así, hacia nuestro pasado. De esas miraditas, hermanos, que nos hacen recordar lo que antes hacíamos. Pero no solamente recordarlo en un sentido solamente nostálgico, sino en un sentido de qué bien la pasaba entonces. ¿Sí me explico, hermanos? Jesús, cuando llamaba a la gente, decía: si alguno pone su mano en el arado, ¿y qué más? Usted la sabe, y mira hacia atrás, no es digno de mi reino. Dios nos ha llamado, hermanos, a poner nuestra mano en el arado y mirar hacia el frente. Corramos con paciencia, dice Hebreos capítulo 12, la carrera que tenemos. Complete el versículo, hay una línea ahí, hermano. La carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, no en el pasado, no en mi vida anterior, en mi vida pasada. No, anterior no, porque no estamos hablando de reencarnaciones. No en mi vida pasada, sino en Jesús, que está al frente, el autor y consumador de nuestra fe. Así es que, hermano, olvídese. Cuando Dios rescató a los israelitas de la esclavitud en Egipto, a través de Moisés, Dios los sacó de Egipto hacia el rumbo a la tierra prometida. Pero si usted se da cuenta, hermano, esa primera generación que salió, jamás Moisés pudo sacar a Egipto de sus corazones. Ellos seguían todavía anhelando. Nos acordamos, decía, cuando les llegaba el hambre o les llegaba alguna necesidad, decían: nos acordamos cómo nos sentábamos alrededor de las ollas, de la carne y de los ajos y de las cebollas. Y era mentira. Eran esclavos, hermanos. ¿Cómo se iban a sentar alrededor de las ollas de carne? Si eran esclavos. Pero ellos, su corazón estaba todavía en Egipto. Así que, hermanos, no hay que mirar atrás. Hay un canto que así dice, ¿verdad? No voy a volver atrás. Nuestra mirada debe estar hacia el frente, a la carrera que tenemos por delante. Finalmente, hermanos, Lot no tuvo influencia ni siquiera para con sus hijas. No pudo ni siquiera influir en la vida de sus hijas. Capítulo 19, versículos 30 al 38 dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Usted cree que no había varón en la tierra? Si Dios no había destruido la tierra, había destruido una ciudad. Claro que había varones. Dice el versículo 32: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó.
el día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Finalmente, hermanos, tenemos la historia termina tristemente de esta manera. Tenemos la nula influencia espiritual y moral de Lot para con sus hijas. Su madre, la madre de ellas, la esposa de Lot, había muerto. Sus amistades ya no existían. Sus prometidos, yernos de Lot, habían sucumbido bajo el fuego y el azufre, y habían perdido, hermanos, sus posesiones. Ahora vivían en una cueva después de haber escapado del juicio de Dios, prácticamente con lo que llevaban puesto nada más. Y uno podría pensar, hermanos, que ante esa situación de pérdida, de dolor, de tristeza, de sufrimiento, pues era un buen tiempo, un tiempo especial para volverse a Dios y tener un reencuentro con Él. Pero ¿qué fue lo que sucedió, hermanos? Ellas decidieron emborrachar a su padre para tener relaciones sexuales con él, con el propósito de tener descendencia. Esa fue su motivación o su excusa, yo no sé, pero eso es lo que dice ahí la palabra. Al fin y al cabo, hermanos, cosas como estas o peores habían visto en Sodoma. No había temor de Dios en ellas. Lot había logrado sacarlas con vida de Sodoma, pero no había logrado sacar a Sodoma de sus corazones. Lot, hermanos, no había logrado crear en ellas convicciones morales firmes. Por eso, en cuanto se sintieron libres de esa presión, obligación, siguieron sus instintos y buscaron una excusa. Lo cual nos indica, hermanos, que necesitamos forjar en nuestros hijos convicciones cristianas, convicciones morales, convicciones espirituales. ¿Cómo está nuestra influencia, hermanos, sobre nuestros hijos? ¿Cuántos de nuestros hijos, hermanos, actualmente vienen al culto, a la iglesia, porque les obligamos o les presionamos de alguna manera? Pero quitemos esa presión, hermanos, y veamos cuántos de ellos permanecen. ¿Cuántos? Yo me pregunto, hermanos, cada domingo cuando pasan los niños al altar para orar por ellos, ¿cuántos de esos niños que ahorita vienen y corren cuando se les llama al altar, verdad? Porque van a pasar a sus clases, ¿cuánto tiempo más van a estar aquí en la iglesia? ¿Cuánto tiempo va a tardar para que ellos se alejen, no solamente de las cosas de Dios, sino de Dios mismo? ¿Qué labor estamos haciendo nosotros como padres, hermanos, para que esto no acontezca? Nos alarmamos y nos entristecen las estadísticas, hermanos, de niños que venían a la iglesia y cuando llegan a la adolescencia o la juventud ya no quieren venir.
pero solamente nos alarmamos. No hacemos nada al respecto como padres, hermanos. ¿Sabe usted por qué nuestros hijos vienen a la iglesia mientras son niños y cuando crecen se apartan? Muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos. Déjeme decirle antes de darle la respuesta, déjeme decirle que a veces nos aferramos tanto a la promesa de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, que le dejamos todo la responsabilidad a esa promesa. Pero porque creemos que él instruye al niño en su camino, es responsabilidad de los maestros. Pero no, hermano, cuando la Escritura dice instruye al niño en su camino, está hablando de nosotros como padres, no de los maestros. Los maestros aquí los tienen nada más una hora. Está hablando de nosotros y nos aferramos a esa promesa, hermanos, y la repetimos cada vez que podemos y decimos que la declaramos. No es suficiente declarar, hermanos, hay que actuar. Ningún versículo va a rescatar a nuestros hijos si nosotros no ponemos nuestra parte. Ahora sí, déjeme le doy la respuesta. Esta respuesta, hermanos, de por qué nuestros hijos cuando son niños vienen a la iglesia, porque los traemos obviamente, pero cuando crecen se apartan, la podemos encontrar quizá en las palabras que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 5, donde el apóstol Pablo escribe: trayendo a la memoria la fe no fingida, esa es la clave, la fe no fingida que hay en ti. Ahora fíjese las 3 generaciones, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y dice Pablo, y estoy seguro que en ti también. Porque para Pablo, hermanos, veía la fe de Timoteo y veía una fe genuina. Y como Pablo, hermanos, conocía a la familia de Timoteo, sabía que esa fe genuina tenía una raíz. Y la raíz era que Timoteo había visto esa fe genuina, en su abuela Loida, había visto una fe genuina en su madre Eunice, y por eso él manifestaba una fe genuina. Y yo me pregunto, hermanos, ¿nuestra fe representará para nuestros hijos algo real? ¿Nuestra fe como padres, como abuelos, representará para nuestros hijos una fe genuina, una fe real, una fe, algo valioso verdaderamente? Nuestra fe representará una fe por la que valga la pena vivir o incluso dar la vida. Una fe, hermanos, por la que valga la pena sufrir burlas, rechazo o desprecio, o pérdidas de amistades, de relaciones, de trabajo. ¿Será ese el motivo, hermanos? Que nuestros hijos no ven en nosotros una fe genuina, sino solamente una fe dominguera. Influencia, hermanos. Dios nos ha llamado a influenciar, y sobre todo a las personas que están más cerca de nosotros, a las que usted y yo más amamos, que son nuestros familiares cercanos. Permítanme terminar con el ejemplo, nuestro máximo ejemplo, hermanos, en la vida como cristianos, Jesús. Déjeme decirle que
Aún Jesús batalló con su familia. Si usted ha leído los evangelios, se habrá dado cuenta que aún Jesús batalló con su familia. La Biblia dice, hermanos, que ni aún sus hermanos creían en él. En una ocasión, dice la palabra que creían que estaba loco, por lo que decía, por lo que andaba predicando. Pero, ¿cuándo creyeron en él? Su familia, sus hermanos. ¿Sabe cuándo creyeron en Jesús sus hermanos? Cuando vieron que Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por lo que creía y predicaba. Cuando se dieron cuenta, hermanos, que lo que Jesús decía no eran solo palabras, sino que Él estuvo dispuesto a dar su vida por lo que predicaba, por lo que decía. Y fue entonces, hermanos, cuando Él dio su vida, cuando lo vieron capaz de dar su vida por eso, cuando la influencia de Jesús empezó a ser tan poderosa sobre su familia, que uno de sus hermanos, Santiago, llegó a ser uno de los principales líderes en la iglesia de Jerusalén. Y fue quien escribió la carta que lleva su nombre, la carta de Santiago, la cual, hermanos, curiosamente tiene como una de sus principales premisas que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? ¿Es una fe como levadura que leuda lo que está a nuestro alrededor? ¿O es una fe muerta? Una fe que no convence ni siquiera a los nuestros, a los más cercanos, con los que convivimos diariamente. Yo admiro esta iglesia, hermanos, porque aquí hay mucha gente de mucho tiempo. Y hay hijos, hay generaciones en esta iglesia. Pero a veces yo veo que los hijos, a pesar de que tuvieron un buen ejemplo de sus padres, les está quedando grandes los zapatos. Si tú tuviste un padre, una madre, que quizá ya no están aquí en esta iglesia o quizá ya no están en este mundo, pero te inculcaron una fe fuerte y poderosa, esfuérzate por lo menos por llegar a ese nivel. Honra a tus padres de esa manera, que ellos donde quiera que se encuentren puedan sentirse orgullosos de ti y de tus hijos y de sus generaciones. Dios te ha dado el poder del Espíritu para que influencies sobre ellos. Señor, pongo en tus manos esta palabra, mi Dios, que ha sido compartida en esta hora, que me has dado, Señor, el privilegio de compartirla, mi Dios. Esta palabra, Señor, que ha sido para todos, incluyéndome, Señor. Esta palabra, Señor, que quizá ha sido dura. Quizá, Señor, nos ha dolido escuchar algunas verdades porque nos han confrontado con nuestra realidad, pero cuyo propósito divino no es condenarnos,
sino que podamos salir, despertar de nuestro letargo, Señor, y podamos darnos cuenta, Señor, qué estamos haciendo con nuestras vidas y qué estamos haciendo con la vida de nuestros hijos y nuestros nietos. Ayúdanos, Señor, porque nos has dado una palabra poderosa llamada Evangelio. Y el apóstol dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Abre mis labios, Señor, y que mis labios publiquen tus maravillas. Y dejar al Espíritu Santo que haga la obra, Señor, pero que no quede en mí, porque ay de mí si no predico el Evangelio. Espíritu Santo, yo te ruego que nos permitas meditar, pero que no nos quedemos en la meditación, sino que vayamos a la indicación que le diste a Josué en aquella palabra cuando le dices que medite en tu palabra para que guarde y haga conforme a lo que está escrito. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de lo que hoy tú has hablado a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.